Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bienvenidos todos, por supuesto, al Seminario Permanente de Investigación. Hoy tenemos una charla que ofrecen el profesor Alexander Zambrano González y la profesora Liz Muñoz Albarracín, quienes pues nos vienen a compartir, pues a socializar este trabajo titulado El cine, un recurso de producción discursiva, una experiencia con profesores de formación inicial en química. Para quienes no conocen a la profesora Liz, pues les cuento, ella es doctora en Educación para Ciencias de la Universidad Nacional del Estado de Sao Paulo, de Brasil. Es magíster en Ciencia de la Docencia, de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Química de nuestra universidad, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el campo de la didáctica, de la ciencia y la formación inicial de profesores de química, es líder del grupo de investigación Observatorio Pedagógico, cuyas líneas de investigación son la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en diferentes niveles educativos y en análisis de discursos de la formación docente, líneas en las cuales el grupo tiene experiencia y producción académica reconocida. Y por su parte, el profesor Néstor Alexander Zambrano es licenciado en Química y magíster en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas también. Actualmente está en Brasil, adelantando sus estudios de doctorado en Educación en la Universidad Estadual de Campinas y participa como investigador en el grupo Observatorio Pedagógico y en el grupo de estudios en pesquisas en ciencia y enseñanza, en donde desarrolla investigaciones principalmente sobre la emergente noción del discurso digital escolar relativo a la química en el contexto de la formación inicial de profesores. Entonces, pues, para nosotros, como Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de Educación, es un enorme placer contar con la presencia de ustedes dos hoy en la socialización de del trabajo de grado del profesor Alexander. Y bueno, pues a los demás invitarlos pues a que disfruten la conferencia, que si tienen preguntas, por favor las consignemos aquí por el chat. Y al final entonces yo modero pues esta parte de las preguntas. Muchísimas gracias y bienvenidos Liz y Alexander, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor César Aurelio. Primero que todo, pues agradecer a nuestra audiencia en este momento, a profesores, estudiantes, amigos y demás audiencia que en este momento pues se conecta para dedicarnos este tiempo y escuchar nuestro trabajo. Agradecer también a la profesora Pilar Méndez, que en este momento pues coordina el Comité de Investigaciones, pues el profesor Alexander, obra que logramos concluir producto del trabajo de investigación desarrollado en la maestría en educación y que pues hoy nos complace compartir con ustedes, con la comunidad académica en general. Pues ya como el profesor César lo mencionó, pues ha sido una de las líneas de investigación muy productiva dentro del grupo de investigación y pues ha dado origen a este libro que aquí les muestro, no sé si se alcanza a ver, ya es el resultado final del trabajo. En él pues van a poder ustedes también ampliar un poco más la información que hoy nosotros les vamos a compartir. Bien, sin más preámbulo, entonces, pues vamos a iniciar nuestra presentación. Agradecemos también a los profesores que se unen desde otros lugares del país, así como Alex, que nos acompaña desde Brasil, ya que se encuentra allí también adelantando sus estudios doctorales. Valga la oportunidad para contarles. Bien, entonces ya iniciaremos entonces contándoles que pues esta obra ha tenido como título El cine, un recurso de producción discursiva, una experiencia con profesores en formación inicial de química. Ya les contamos que pues hace parte del grupo de investigación Observatorio Pedagógico y pues se inicia esta investigación hacia el año 2015.
Inicia con una intención y es poder abordar un tema tan importante como lo es el análisis del discurso, que si bien tiene su cabida dentro del campo de la lingüística, ha ido ganando investigación en la parte de la educación y de la enseñanza de las ciencias, y en especial en el discurso del profesor de ciencias ha sido las últimas investigaciones que hemos podido nosotros rastrear. Entonces, hablaremos en adelante también para que logremos contextualizar del discurso científico del profesor en formación inicial. En este caso, desde la licenciatura en química, el contexto y escenario en el cual fue desarrollado esta investigación. Para ello, pues vamos a contarles de qué manera se realizó y se diseñó una secuencia de enseñanza-aprendizaje que pues nos permitió llegar a un resultado el cual sistematizamos en algo que hemos denominado un sistema análogo a las coordenadas cartesianas, en cuyos cuadrantes iremos a explicar más adelante, se caracteriza algo que Bakhtin ha denominado como el género discursivo. Entonces, a grandes rasgos es la presentación de nuestro libro. Con relación a esto del género discursivo, pues Bakhtin se refiere a ello como los enunciados que son estables en una esfera como lo es la ciencia en este caso, que es el campo desde el cual se realiza la investigación del discurso y se hace la caracterización en cada uno de los momentos que corresponden al desarrollo de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, entonces, el escenario de la investigación, para contarles, data del año 2015, se desarrolla con un grupo específico de profesores en formación del proyecto curricular de licenciatura en química del curso de modelos didácticos de quinto semestre de la Facultad de Ciencias y Educación, para quienes no conocen, de la Universidad Distrital, y logramos realizar más o menos 10 sesiones durante el proceso de investigación. Este pues fue el escenario. A partir de allí, entonces, nos dimos a la tarea de plantear o de más bien analizar cuál era el problema que nos convocaba en ese momento de la investigación, y llegamos a la conclusión de que lo que queríamos era caracterizar el discurso científico del profesor en formación inicial durante una intervención mediada por una secuencia de enseñanza-aprendizaje centrada en la química detrás del cine. Entonces, el cine va a tener un papel preponderante como recurso didáctico durante la intervención que realizamos con los profesores, y de allí parte el trabajo de investigación realizado con ellos. No podemos iniciar o continuar más bien sin hablar de algunos referentes teóricos que pues han dado origen a este trabajo de investigación, y los cuales pues revisamos en principio para situar un poco aquello del análisis del discurso, ya que los trabajos que inicialmente se realizaron datan de la década del 90 del siglo pasado, situados sobre todo en la enseñanza de las ciencias, con los trabajos de Cole, Unrubia, y de Jiménez Alexandre, entonces, Alexandre, entonces, y de Díaz Bustamante, trabajos que nos hablan del análisis del discurso en el aula y del discurso del profesor. También recurrimos a los trabajos que se han realizado con Orlandi, quien desarrolla la línea del análisis del discurso de la línea francesa, que en sus orígenes pues viene con Péchet, y pues Orlandi se encarga de situar en el contexto brasilero aquellos trabajos que inician con esto del análisis del discurso y luego es llevado a campos en la enseñanza de las ciencias y en la formación de profesores con investigadores como Mortimer, como Brad y Bossel. Entonces, son algunos de los referentes teóricos en lo relacionado con el análisis del discurso. También recurrimos a algunos de nuestros investigadores reconocidos en el campo de la enseñanza de las ciencias y sobre todo en la naturaleza de las ciencias y el conocimiento científico, como Quintanilla, Adures Bravo, Galagowski, y también en el discurso en la enseñanza de las ciencias, como De Longhi y Astudillo y Rivarosa.
En el campo de, ya en nuestro contexto, también situamos algunos de los trabajos que se hicieron sobre específicamente el análisis del discurso, los trabajos de Camargo y Hederich y Martínez Parga y Gómez. Entonces son algunos de nuestros referentes que traemos a colación para nuestro trabajo, el cual también nos permitió concluir o más bien construir este abordaje teórico que sirvió de fundamento para no solamente fundamentar teóricamente lo que es la propuesta de investigación, sino que además se constituyó en los elementos de origen metodológico para el desarrollo de la propuesta ya en aula. En primer lugar, entonces, pues aquello referido a la naturaleza de las ciencias en dos fundamentos muy importantes que son los ejes de la naturaleza de las ciencias de un autor como Agustina Duris Bravo y las concepciones de ciencia de Chalber y Ravets. También hablamos del discurso científico del profesor de ciencias, que ya lo situamos específicamente en este campo, a partir de la teoría del discurso, el género discursivo y los atributos del discurso de un autor como Bakhtin y toda pues la propuesta teórica mediada por un recurso tan importante o tan interesante más bien en el escenario de formación de profesores como lo fue el cine. Para continuar entonces pues vamos a ver de qué manera todo este fundamento teórico tuvo sentido en la investigación. Muy buenas tardes para todos. Agradecer la invitación al Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación y, por supuesto, extender un saludo fraterno a todos ustedes que en esta tarde se conectan para acompañarnos en la presentación del libro. Quisiera comenzar mi intervención señalando dos aspectos importantes. El primero es que no existe apenas una línea de análisis del discurso. Existen muchos estilos diferentes, probablemente al menos 57 variedades, de acuerdo con el levantamiento de información retomado en el artículo de las brasileras Catalina Aquino y Regina Muti, variedades derivadas a partir de diversas tradiciones teóricas y con enfoques distintos, sin embargo, todas reivindicadas bajo el mismo nombre de análisis del discurso. Entre las líneas más destacadas, que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, se encuentra la línea francesa de análisis del discurso, fundada en los estudios de Michel Péchet, el análisis dialógico del discurso, desarrollada sobre los estudios del filólogo ruso Mikhail Bakhtin, y en la cual profundizaremos más adelante, y el análisis crítico del discurso de Van Dyck. El segundo elemento que quisiera destacar antes de entrar en materia consiste en señalar una diferencia fundamental entre el análisis del discurso y el análisis del contenido, que está marcada por el modo del acceso al objeto. Recordemos que el análisis del discurso trabaja con el sentido del discurso y no con el contenido literal del texto, y que en el análisis del discurso el lenguaje no es transparente, sino que tiene una opacidad y un espesor de las que el analista del discurso se pone delante de esa opacidad, delante de ese espesor del lenguaje. Hechas estas anotaciones, en desarrollo del abordaje teórico de esta investigación, ocupa un lugar central la emergente noción de discurso científico del profesor en formación inicial, que nosotros hemos abreviado en esta obra como DSP. Un elemento fundamental para la proposición del discurso científico del profesor en formación inicial consiste en destacar que hablar de discurso es hablar eminentemente de una práctica social, de una forma de interacción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral, escrito o gráfico, por citar algunos, en desarrollo de actividades que conforman las diferentes, una de ellas, la de naturaleza científico-escolar. Con esta noción, nosotros como investigadores y como autores de este libro, queremos reconocer que el discurso del profesor en formación inicial no es un discurso cualquiera, que se trata de un discurso especializado, de un sujeto que se prepara en lo disciplinar y en lo profesional para desempeñarse en el campo de la educación en ciencias, lo cual constituye una característica marcante que tiene un efecto importante sobre su identidad
y cuyas transformaciones desde nuestra perspectiva hacen parte integral de su desarrollo profesional. De este modo, la introducción de la noción de DCP y una primera aproximación a lo que de alguna manera podría llamarse, entre comillas, su definición, hace una parte estructurante de los resultados de este trabajo de investigación y constituyen una propuesta emergente que pretende dar cuenta de este discurso como una práctica social en la que el conocimiento ocupa un lugar de privilegio dentro de otras formas que existen para explicar los fenómenos de la naturaleza, analizando un conjunto de acciones constituidas en interacciones, enriquecidas con aportes que provienen de las metaciencias y que se materializan en voces de los enunciatarios, que de acuerdo con Bakhtin, son voces que resultan de la suma de otras voces, que son heterogéneas, que son complejas, multilaterales y también activas, y en donde cada enunciado incluye la postura de respuesta del oyente y todo hablante es al mismo tiempo un contestatario. En síntesis, al hablar de discurso científico del profesor en formación inicial, proponemos hacer referencia a un discurso entretejido por la combinación de múltiples enunciados de naturaleza científica, en la que los contenidos disciplinares se encuentran amparados por aportes metacientíficos provenientes de la filosofía, de la historia y de la sociología de la ciencia. Ahora bien, la base epistemológica de la teoría del discurso en la que se sustenta esta investigación reúne la teoría bakhtiniana de la enunciación y la teoría vygotskiana de la interacción en una propuesta que en 2001 Martínez integró y resumió más o menos en los siguientes términos, señalando que es una teoría mediadora de la producción de sentido que inscribe el lenguaje en una dimensión dialógica y que explora el papel activo del intercambio verbal y su unidad discursiva central, en este caso el enunciado, en la generación de procesos graduales de generalización. Veámoslo esquemáticamente. Adoptamos como referente metodológico y analítico para el tratamiento de las unidades discursivas seleccionadas una teoría del discurso para la cual, en desarrollo de las relaciones intersubjetivas, es donde el enunciado adquiere, podríamos decirlo de algún modo y entre comillas, un cuerpo que reúne múltiples voces que se hacen presentes en diferentes formas materiales, en contextos que trazan horizontes espaciotemporales de contenido, tanto social como de valores comunes y diversos. Profundizando un poco en la teoría bakhtiniana, vale destacar que para Bakhtin las diversas esferas de la vida humana están relacionadas con el uso de la lengua, por lo cual en esta teoría nos centramos en la lengua en uso y no en la lengua en abstracto, como ocurre, por ejemplo, en el sistema estructuralista de Saussure o de Chomsky. Bakhtin señala que en la cotidianidad se establecen unos acuerdos tácitos para el uso de la lengua que se vinculan estrechamente con factores contextuales, como por ejemplo los de naturaleza científico-escolar, retomando nuestro objeto de interés, y que se rigen por aspectos temáticos, estilísticos, fraseológicos, léxicos y composicionales que están inevitablemente presentes en el proceso de intercambio comunicacional. Otro principio rector de esta teoría es que es necesario subrayar que las interacciones están llevadas a cabo por medio de enunciados y no por oraciones o palabras que en el sistema estructuralista de estudio de la lengua eran vistos como unidades gramaticales. Así, el enunciado, que es una unidad básica, reiterándolo, es concebido como el producto de una interacción discursiva entre sujetos sociohistóricos e ideológicos. Dichos enunciados, a su vez, constituyen la base fundante de un modelo comunicacional bakhtiniano soportado en dos pilares. El primero, por un lado, tendríamos el pilar de la translingüística, que posibilita el abordaje de los problemas del discurso en general, que exceden el campo de la lingüística, y un segundo pilar que tendríamos sería el del dialogismo o intertextualidad, planteado como un modo especial de interacción en el que todo discurso es dialógico porque interactúa con enunciados previos y está dirigido a alguien, y todo enunciado es social porque en esencia está hecho por seres sociales.
Finalmente, y para los conocedores de esta robusta teoría, la cual he tratado de presentar rápidamente, no podría dejar de referirme a la noción que muchos autores han denominado como una verdadera revolución copernicana en los estudios del discurso, y es la que se refiere al género discursivo, que encontramos en la célebre obra de Bakhtin, que sirvió de fundamento para esta investigación, y que se titula La estética de la creación verbal. En ella, Bakhtin se refiere en términos amplios a los géneros discursivos como aquellos tipos relativamente estables de enunciados propios de cada esfera del uso de la lengua, y él habla de una derivación de esos géneros en términos de géneros primarios que están asociados a ese encuentro fónico, a ese encuentro cara a cara entre los interlocutores, y unos géneros secundarios que obedecen a recortes y transformaciones para la elaboración de unidades comunicacionales más complejas, como por ejemplo las que podrían ser encontradas en una novela. Haciendo un paréntesis para recapitular, porque yo sé que es bastante la información que se ha presentado en poco tiempo, pensar en el discurso bakhtiniano es pensar en al menos 7 puntos angulares que voy a resumir solamente por cuestiones de tiempo. Uno de ellos, la lengua. Un segundo elemento, los individuos organizados socialmente que se comunican entre sí. Un tercero, los contextos sociales que enmarcan la comunicación. Un cuarto, las situaciones sociales particulares en que se producen los actos comunicativos. Un quinto, relacionado con los intereses y movimientos colectivos y particulares que impulsan la comunicación. Un sexto, que a mi juicio es bastante importante para nosotros, relacionado con los temas, las esferas de la actividad humana, los valores e ideologías que promueven la necesidad de comunicación dentro de la sociedad. Y un último, que hace alusión a los cambios de significación al producirse la comunicación entre grupos diferentes. Solamente como un dato interesante para adicionar, quisiera mencionar que el considerado centralismo del dialogismo en esta teoría bakhtiniana derivó a que muchos autores del campo de la filosofía del lenguaje se refirieran posteriormente a los trabajos de Bakhtin y de su círculo como los pioneros del análisis dialógico del discurso. Siendo un poco más específicos en relación, digamos, al campo de estudio de las ciencias y de la formación inicial de los profesores de ciencias, para la caracterización del discurso científico del profesor acudimos a 3 grandes pilares teóricos. Un primer pilar teórico proveniente del dialogismo, que ya hemos intentado ilustrar anteriormente en este referencial teórico, del cual se derivan una serie de conceptos que se convierten en lugares comunes que transforman el panorama de los estudios de la discursividad, siendo ellos la polifonía, la heterogeneidad y la identidad, que retomando las palabras de Albert Fernández, hemos denominado como los atributos del sujeto discursivo. Un segundo pilar, constituido por las concepciones de ciencia, que hemos referido como las concepciones clásicas y las concepciones contemporáneas de ciencia, a partir de los trabajos de Chalmers y Ravets, y un tercer pilar que está relacionado con los ejes de la naturaleza de la ciencia, a partir de la formulación teórica de Aduris Bravo, relacionado con lo epistemológico, con lo histórico y con lo sociológico. En relación a las categorías y subcategorías de análisis, tenemos 2 categorías principales, que son los ejes transversales, que hemos identificado como EP, y el sujeto discursivo, que hemos identificado como SD, los cuales a su vez se constituyen por 2 y 3 subcategorías respectivamente. En el caso de los ejes transversales, las concepciones de ciencia, sean estas clásicas o contemporáneas, los ejes de la naturaleza de la ciencia, sean lo epistemológico, en lo histórico o en lo sociológico, y en lo relacionado a la gran categoría sujeto discursivo, sus subcategorías, los atributos del sujeto, en lo polifónico, en lo heterogéneo y en lo identitario, lo polifónico referido a esas voces oriundas de diferentes espacios sociales y de diferentes discursos, lo heterogéneo relacionado con esas formas de presencia del discurso de las diferentes voces constitutivas del sujeto, es decir, que toda referencia
tiene necesariamente en sí, o sea, toda referencia comunicativa tiene necesariamente en sí la presencia del otro, o sea que los discursos tienen esa propiedad intrínseca de constituirse a partir de otros discursos, tal como lo expresara la francesa Autier, al referirse a la idea de heterogeneidad constitutiva. Y la identidad que hemos referido a lo plural, a lo fragmentado, a lo marcado por la mutabilidad, que integra al mismo tiempo en que se deriva de las relaciones discursivas. Frente a esto, considero necesario resaltar que comprender el sujeto discursivo desde sus atributos se convierte en una herramienta potente que, en conjunto con las concepciones y con los ejes de la naturaleza de la ciencia, permiten aproximarse a los estudios del discurso que se construyen alrededor de este género o al interior de este género específicamente, y que responden a conjuntos de enunciados estructurados y específicos que constantemente se reproducen, se reproducen, se reconfiguran o incluso pueden desaparecer. Llegamos de este modo al plano de caracterización del discurso, un modelo inédito de análisis fundamentado teórica y metodológicamente, con el cual se identificó y caracterizó el discurso científico de los participantes en esta experiencia, y que construimos tomando un sistema de referencia análogo al de las coordenadas cartesianas, que es característico de las matemáticas, en cuyo primer cuadrante ubicamos de manera arbitraria un espacio para el desarrollo en términos de Bakhtin del género discursivo, en este caso de naturaleza científico-escolar, para constituir un plano que a su vez está segmentado en 9 partes, derivadas de las categorías y subcategorías que hemos presentado en la diapositiva anterior. El origen de estos segmentos de caracterización obedece a las combinaciones que resultan posibles producto de la triangulación entre las concepciones de ciencia, sean estas clásicas o contemporáneas, los ejes de la naturaleza del conocimiento científico, sean lo epistemológico, en lo histórico o en lo sociológico, y los atributos del sujeto discursivo, referido a lo polifónico, a lo heterogéneo o a lo identitario. Cada uno de los segmentos, entonces, se constituiría, más o menos siguiendo esta fórmula, por decirlo de algún modo, que sería la intersección aditiva entre la concepción de ciencia, los ejes de la naturaleza del conocimiento científico y los atributos del sujeto discursivo. Entonces, aquí tendríamos estas 9 regiones, estos 9 segmentos de caracterización del discurso del profesor. Veamos rápidamente un ejemplo, tomando como referente el CCEP, que se ubica en la parte inferior izquierda del plano, y que nace de una concepción de ciencia, sea esta clásica o contemporánea, un eje de la naturaleza de la ciencia referido a lo epistemológico, y un atributo relacionado con lo polifónico, y que en conjunto reúne a todos los enunciados en donde se analiza de qué manera el conocimiento científico se elabora. La misma lógica de intersecciones entre la variable dependiente e independiente es la que da origen a los 8 segmentos restantes. Se resolvió acudir a este modo de representación emblemático de las matemáticas por razones semejantes a las finalidades específicas que tiene un plano cartesiano en ese campo de estudio, que es ubicar y describir la posición de parejas de puntos que se forman en la intersección entre los valores, lo cual, aplicado a esta investigación, quiere decir que los cruces entre los ejes transversales y los atributos del sujeto discursivo originan los segmentos de caracterización cuya localización y característica es irrepetible, mas no independiente, y toda vez que estos segmentos, al sumarse, van a dar como resultado la unidad, un todo que, siguiendo la perspectiva bakhtiniana, correspondería en conjunto al género discursivo científico escolar. Acá tenemos una tabla que resume a qué se refiere cada uno de los segmentos. Aquí, por cuestiones de tiempo, no voy a hacer la referencia individual a cada uno de ellos, pero sí señalar que todos tienen unas características definidas que en conjunto van a dar una idea, una caracterización de este género discursivo científico. Que pretendieron en un primer momento identificar las concepciones de ciencia, como ya lo mencionó Alex. Para nosotros el discurso y la esfera desde la cual estamos situando el análisis es una esfera
que tiene unas características importantes y que las analizamos desde algo como lo es las concepciones de ciencia y desde la naturaleza de las ciencias. Entonces, era importante para nosotros primero conocer cuáles eran las concepciones de ciencia que tenían los profesores en formación hasta ese momento de su carrera, y lo hicimos a través de la aplicación de un instrumento de una escala Likert. Luego, en una siguiente fase, lo que decidimos fue, a través de todo este entramado teórico que dio origen a ese plano de caracterización a nivel teórico, lo que queríamos era tener una excusa para poder entender cómo se producían los discursos y qué características tenían esos discursos cuando se habla de la ciencia, en un recurso pues interesante para los estudiantes, que fue el cine, a través del cual pues trabajamos 8 películas en las que pues se pedía recrear algunos efectos especiales, y a través de esa experiencia a nivel de laboratorio nos permitía a nosotros entender cuáles eran los discursos y ese dialogismo que se daba entre ellos para construir las explicaciones acerca del fenómeno científico que ellos querían recrear. Entonces, de esta manera entra el cine a tener sentido dentro de la producción discursiva, y para nosotros nos permitía lograr caracterizar esos enunciados que se referían a una esfera en particular y que daban cuenta de ese género discursivo que desde la teoría de Bakhtin nos permitía a nosotros entender cómo se daban esas interacciones y esa producción discursiva. Eso lo hicimos también en una etapa de socialización en la que logramos que ellos nos contaran acerca de unos trailers que ellos elaboraron de algunas películas que ellos decidieron o eligieron recrear mediante un video, el cual también fue objeto de socialización y discusión. En una última fase lo que hicimos fue un proceso de retroalimentación para poder comprender y entender de qué manera los estudiantes habían entendido todo el proceso de producción y de explicación de los fenómenos a través de el cine o de las películas que ellos habían elegido. Y les voy a contar básicamente de qué se trató o cuáles más bien fueron las películas que se decidió trabajar con ellas. Algunas inclusive fueron sugeridas por los mismos estudiantes. Queremos hacer notar que son películas que datan de la década del 90 del siglo pasado y que se refieren a películas que tienen que ver con fenómenos, por ejemplo, de transformaciones, la del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que son películas que nos ayudaban a recrear efectos como el maquillaje prostético y las reacciones químicas. En este caso se ha hablado de las transformaciones y de conceptos para la química importantes como fue la disolución de compuestos, específicamente algunas reacciones relacionadas con el fósforo rojo y el sulfuro de carbono. Hay algunas de estas que, dada la naturaleza del fenómeno que se abordaba, se trabajaron a nivel teórico, pero hay otras que se lograron trabajar a nivel de laboratorio, como la del doctor X, trabajamos sangre artificial, la de Madame Curie, que se trabajó, por ejemplo, el efecto de la llama y algunas reacciones que producen algunos metales cuando son expuestos a la llama para entender reacciones de óxido-reducción. Los 10 mandamientos, una película pues que nos recrea unas escenas interesantes y que nos muestra los procesos de tinción, la cual nos permitía abordar conceptos que tenían que ver con reacciones químicas y entender cómo se forman los complejos para poder explicar esa escena de la película. Otras como la de King Kong, que pues a través de animatrones se recrean o se entienden o se pueden más bien explicar conceptos como los semiconductores. Chucky, que la escogimos para trabajar la parte de heridas instantáneas para ver, por ejemplo, la reacción de síntesis del sulfocianuro de hierro. Entonces, nos permitía trabajar este tipo de fenómeno. La película Viven, que nos muestra ¿cierto? Fenómenos atmosféricos como la nieve, la lluvia y la niebla, que nos permitía estudiar, por ejemplo, conceptos como cambios de estado y relacionados, por ejemplo, con la lluvia, la niebla y otros. Y la última que trabajamos fue la película La Máscara,
que a través del maquillaje prostético, que es propio de las producciones cinematográficas, entender conceptos como los polímeros a través de la discusión en el aula de temas como qué son los polímeros en materiales como el látex y las siliconas. Bien, esto para contarles un poco el papel del cine en todo este proceso y ver de qué manera se convirtió en una pieza clave de toda la secuencia de enseñanza y que, como les decíamos, nos permitía escoger a algunos de los profesores en formación para analizar su discurso, discurso que tiene sentido dentro de lo que ya nos comentó Alex, desde la construcción o desde más bien desde una construcción de discurso dialógico, pues el sujeto no se encuentra solo, sino inmerso en un contexto en el cual el discurso no solamente es propio, sino que viene de otras voces para entender, por ejemplo, los atributos del discurso que ya nos comentó Alex. Entonces, para nosotros fue importante no solamente entender el sujeto, sino entender el contexto en el que ese sujeto producía los discursos. Tomamos como ejemplo para pues contarles, en el libro aparecen 3 ejemplos, pero pues hoy hemos traído solamente uno, el de la profesora en formación número 3, que pues nos ayuda a entender un poco cómo tiene sentido este plano de caracterización del discurso y pues partiendo primero, como ya les contamos, de identificar esas concepciones de ciencia, tienen características de la ciencia que es objetiva, por ejemplo, en el campo de lo clásico, o en lo contemporáneo de una ciencia que es construida por sujetos en un contexto especial. Una vez hecha esa identificación de las concepciones de ciencia de esta profesora en formación, procedimos entonces a caracterizar esos enunciados discursivos propios de la profesora en formación al respecto de una película que nosotros que les propusimos a ellos trabajar. Es importante acá para que se entienda de qué se trata. Entonces, de acuerdo a ese plano de caracterización del sujeto discursivo que Alex nos contó, lo que nosotros queríamos ver es cómo en cada uno de los cuadrantes logra reunir esas características que identifican al discurso producido por el sujeto en una situación característica. En este caso, vamos a tomar el ejemplo del primer cuadrante que habla de la caracterización de los enunciados que tienen que ver con las concepciones de ciencia y desde el punto de vista epistemológico, junto con un atributo que es el de la polifonía. Entonces, este primer cuadrante va a dar cuenta de esas interacciones discursivas, de ese segmento de caracterización discursivo, y eso lo logramos a través de el trabajo con una película que se llama Viven, ahora sí, en la cual ellos se les pide en una experiencia de laboratorio que recreen uno de los fenómenos que aparecen. Lo que sucede es que hay un accidente en los Andes y hay un contexto bien específico, entonces pues se les pide a ellos que elijan uno de los fenómenos atmosféricos presentes y logren recrearlo a través de una experiencia de laboratorio. La mayoría, sigamos con la siguiente, la mayoría lo que hizo fue recrear el efecto especial de la nieve artificial. Para ello, lo que se hizo fue a través del poliacrilato de sodio que se obtuvo de un pañal, por ejemplo, que en ese caso para ellos fue novedoso ver que esa era la sustancia que componía el pañal, ver cómo este tipo de sustancias al adicionársele agua, pues se hidrata y simula una nieve, una sustancia parecida a la nieve artificial, que pues con ello queríamos que pues se recreara el fenómeno atmosférico que aparecía en la película. Allí es muy interesante ver, inclusive, o caracterizar el discurso de ellos cuando están en la experiencia de laboratorio, porque algunos inclusive mencionaban que pues era muy difícil recrear la nieve artificial para ellos cuando ni siquiera, por ejemplo, conocían la nieve. Entonces, la experiencia a nivel de la acción comunicativa que se da entre ellos, pues logra evidenciar este tipo de explicaciones sobre el fenómeno. El plano de caracterización en ese segmento
¿cierto? Ella, el discurso que ella expone en ese momento, dice, el modelo que nosotras construimos estaba más abierto a cualquier tipo de efecto especial que nos pidieran. Por eso es que nosotras dijimos, hagamos un volcán y utilicemos el mismo experimento que nos dieron para hacer algo diferente y así agregamos un poquito de colorante rojo que sabíamos que era soluble en agua y el poliacrilato de sodio lo absorbió con el colorante y eso se convirtió en una variación del experimento. Entonces, para entender un poco, en lo que se refiere a lo epistemológico, lo que pudimos analizar en ese segmento es que se resalta la construcción de un modelo nuevo a partir de uno existente, una actividad en la que el trabajo colectivo ocupa un desarrollo de procedimientos en los cuales el conocimiento adquirido durante su formación constituye el factor que distancia la toma de decisiones, porque pues ella dice que ellas dicen, pero en la voz de una de las profesoras, que tomaron la decisión de hacer una variación al experimento. Entonces, el conocimiento allí que ellas tenían les permite decidir con qué variables iban a hacer la variación del experimento. Entonces, eso corresponde a esas concepciones de ciencia que pudimos analizar en ese enunciado. Y en lo que tiene que ver a la polifonía, pues la intervención de la profesora en formación, pues deja entrever que hay, que ella retoma otras voces porque ella dice, sabíamos que era soluble en agua, voces que pueden haberse derivado de diferentes aspectos o de diferentes espacios sociales y de distintos discursos, según lo que ya vimos que nos dice Alves en cuanto a lo que es la polifonía y que aportan elementos que ella ha incorporado en su discurso científico para tomar y argumentar sus decisiones. De esta forma es que pudimos nosotros entender cómo se construía ese plano de caracterización y los segmentos que analizamos en cada uno de los cuadrantes daban cuenta de ese discurso producido por este sujeto. Aquí de forma general mostramos lo que se ve en el plano cartesiano, sería lo que corresponde acá en términos de lo que está en cada uno de las categorías de análisis propuestas. Entonces, esto solamente para mostrarles, pero pues ya en el libro está mucho más explicado cada uno de ellos. Bien, el plano de caracterización de la profesora en formación inicial de licenciatura en Química 3, del cual hemos tomado como ejemplo uno de los segmentos para compartir con ustedes esta tarde, también presenta dos segmentos interesantes, que es el segmento conformado por la intersección, concepciones de ciencia, eje epistemológico, identidad, y el segmento concepciones de ciencia, eje histórico, identidad. Esos segmentos referidos a los enunciados acerca de los atributos del conocimiento científico y los ejes que diferencian este conocimiento científico de otros tipos de conocimiento y referido a los enunciados respecto a la incidencia del nuevo conocimiento en las formas de pensar, hablar y actuar sobre el mundo, como ustedes pueden detallar, se presentan sin color. Esto toda vez que la información recolectada durante el desarrollo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje no aportó elementos suficientes para caracterizar la presencia de enunciados dentro de esos segmentos de caracterización de su discurso científico, para lo cual cabe aclarar que en ningún momento estamos descartando categóricamente la existencia de vestigios o de marcas de enunciados referentes a esos segmentos, sino lo que queremos ilustrar es que no hay elementos contundentes que lo caractericen, como caracterizamos los 7 segmentos restantes en este contexto. Como ustedes podrán apreciar en el libro y como comentaba la profesora Liz anteriormente, en esta experiencia didáctica nosotros realizamos el análisis de los 9 segmentos de caracterización de 3 profesores en formación inicial participantes de esta experiencia, que fueron seleccionados atendiendo algunos criterios preestablecidos. Tenemos allí a la profesora en formación inicial 3, que fue la que tomamos como ejemplo para el segmento que explicamos, pero también aparece el profesor en formación inicial 2 y la profesora en formación inicial 11 en el libro, cuyos planos de caracterización se presentan en la diapositiva y frente a los cuales es importante señalar que representan la heterogeneidad y el dinamismo de los intercambios comunicativos que acontecen para cada uno de ellos en una misma situación de aprendizaje,
pero que se encuentran afectados por diferentes factores que están estrechamente relacionados a las particularidades de cada sujeto, a su relación con el contenido temático, con lo cognitivo, con lo social. De ahí que gráficamente se evidencien ausencias y presencias en diferentes segmentos del plano. Por ejemplo, para el profesor 2, notamos 2 ausencias en la región central del plano. Para la profesora 3, tenemos 2 ausencias en la parte superior. Y aquí tendríamos 3 ausencias diagonales en el caso de la profesora en formación 11. Otra forma de leer estos planos, digamos, acudiendo un poco al argot químico, tendría que, o podría pensarse, alrededor del concepto de orbital atómico, donde el plano de caracterización del discurso científico del profesor representaría una zona arbitraria del espacio, donde hay una gran posibilidad de encontrar y caracterizar los enunciados del género discursivo científico, lo que supone poder considerar cada segmento de enunciados como una nube cuyo conjunto configura el discurso científico, donde hay mayor densidad en las zonas donde la probabilidad de encontrar y caracterizar enunciados del género discursivo científico es mayor y que para efectos visuales nosotros hemos destacado con diferentes colores en cada uno de los planos. Ya para terminar, porque todo lo bueno se acaba, vamos a presentar en 3 grandes bloques algunas consideraciones finales derivadas de la investigación, de la cual esta tarde les hemos contado algunos elementos y que esperamos que ustedes puedan conocer a detalle con la lectura integral del libro. Entre ellas queremos destacar, y me permito leerla, que la investigación mostró cómo la articulación de los fundamentos teóricos constituyó un marco conceptual para caracterizar el discurso científico del profesor, que como práctica social se encuentra permeado por concepciones de ciencia, de las cuales el sujeto no escapa en los procesos de producción discursiva, y que por el contrario se hacen evidentes en sus enunciados referidos a la ciencia, lo cual implica reconocer marcas de coexistencia en el discurso científico del profesor en formación inicial, tanto de concepciones clásicas como de concepciones contemporáneas de ciencia. Una segunda consideración es que se recurrió al cine como un recurso mediador para la producción de discurso que posibilitó contextualizar la ciencia valiéndose de las contribuciones provenientes de la naturaleza de la ciencia, hecho referente a el destacado papel que en esta secuencia de enseñanza y aprendizaje jugó el cine como un recurso didáctico mediador de producción discursiva que propicia ese trabajo colaborativo de naturaleza dialógica con discusiones y debates entre pares, poniendo en marcha una diversidad de estrategias que favorecen el intercambio comunicativo en desarrollo de actividades teórico-prácticas en el aula para la enseñanza de la química. En cuanto a nuestras contribuciones al campo de la educación química, pensamos a partir de esta investigación que los segmentos de caracterización del discurso científico del profesor proporcionan una opción metodológica novedosa para desarrollar procesos de formación de profesores fundamentados en la contextualización de los saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos, y que posibilita explorar otras estrategias que permiten mayor apropiación del conocimiento químico en el marco de procesos de enseñanza y de aprendizajes dialógicos entre pares. Esta constituye una consideración relativa a los aportes de este desarrollo teórico, metodológico y analítico al campo de la educación química y de la formación inicial del profesorado. En tiempo récord hemos tratado de presentar los elementos más destacados del libro. Seguro que con la lectura que ustedes podrán realizar van a encontrar nuevos elementos que pueden configurar escenarios de debate, escenarios de retroalimentación, escenarios de discusión, incluso de divergencia, que nos parece muy interesante porque ese es como el objeto central de la producción académica. Aquí algunos referentes bibliográficos que hemos mencionado durante el desarrollo de estas diapositivas, y pues no me queda más que, en nombre de la profesora Liz y mío, por su participación, agradecerles sinceramente. Pues muchísimas gracias a la profesora Liz y al profesor Alexander por esta, sin exagerar, excelente charla. De verdad que a pesar de las circunstancias molestas con las que intentaron interrumpirnos, pues
pudimos disfrutar de este trabajo, reconociendo pues mi ignorancia, mi grado de ignorancia al respecto, pues quedo muy impresionado por una parte, pues del calado del trabajo, de la rigurosidad con la que realizado, y pues yo particularmente tengo algunas preguntas que si hay lugar, pues, pero como es debido, por supuesto, pues vamos a dar lugar primero al auditorio, por si tienen alguna pregunta. Por lo pronto aquí tenemos una pregunta de nuestra coordinadora del Comité de Investigaciones, la profesora Pilar Méndez. Pregunta, ¿por qué es importante obtener el libro? Muy buena pregunta. Pues bueno, yo creo que para nosotros fue una experiencia muy importante y como investigadores nos aportó mucho este campo de investigación del análisis del discurso que surge en la lingüística, cómo llega a la enseñanza de las ciencias. Demandó también un estudio riguroso para entender muchas cosas de la lingüística porque no es nuestro campo, pero que vimos cómo puede ser de interesante explorar el discurso y una herramienta tan importante que tenemos nosotros en el aula, que es la interacción comunicativa, porque pues esto es lo que se da entre profesores y estudiantes. Entonces, tanto para la enseñanza de las ciencias como para la formación de profesores, a nosotros nos dio o logramos nosotros encontrar elementos muy potentes para desarrollar en el campo de la enseñanza, en este caso de la química, a través de un recurso como el cine también, y en el campo del discurso, pues vemos que hay muchas cosas más por explorar, pero el libro da algunos elementos que se pueden pues traer para las discusiones en nuestros programas y también como experiencia de investigación. Ok, muchas gracias. Adriana Gordillo Alfonso los felicita y dice que es excelente la investigación e invita a todos a leer el libro. Hay otra pregunta de la profesora Pilar Méndez, luego tendremos otra de Joana Bonilla. Pregunta a la profesora Pilar, ¿qué cambios notaron en el discurso de los estudiantes antes y después del recurso del cine? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque sin duda antes de la intervención didáctica que nosotros realizamos en el aula, los estudiantes comentaban que habían recibido formación disciplinar, formación pedagógica, formación didáctica en otras disciplinas, en otras clases del plan de estudios del proyecto curricular, pero digamos tenían como toda esa información disponible sin necesariamente generar unos espacios de articulación donde ese aprendizaje disciplinar, ese aprendizaje pedagógico y didáctico tuvieran un grado de participación y de relevancia en un mismo escenario. Entonces, nosotros hacíamos como un primer análisis de ese discurso antes de, y ellos hablaban como todo un poco más, como si fueran cajas separadas, un poco de la química, un poco de la pedagogía, un poco de lo didáctico, pero después de la intervención nosotros vimos cómo ellos pueden hacer unos procesos muy interesantes de integración de ese conocimiento y ver que realmente la formación inicial del profesorado en química necesita de estos elementos para poder posteriormente hacer una práctica efectiva del ejercicio docente. Entonces, es hablar de química, pero es hablar de una química contextualizada, es hablar de una química interesante para los estudiantes, es hablar de una química que traiga esos elementos que ellos, con los que ellos tienen, digamos, un primer acceso, un contacto más cercano. Entonces, se puede ver esa variación en la formación de los profesores y nosotros insistimos en trabajar mucho en la formación inicial del profesorado porque ahí es donde vemos un gran escenario de posibilidades precisamente para contribuir en transformaciones de orden educativo, porque son ellos los que en un muy corto periodo de tiempo van a estar reemplazándonos a los que estamos aquí hablando el día de hoy y sin duda eso va a generar que cada vez lleguen nuevas ideas al aula, nuevas ideas que integren, nuevas ideas que conecten el contexto real
con aquello que nosotros desarrollamos en el aula de clase. Muchas gracias, Alexander. La siguiente pregunta de Karen Joana Bonilla. Dice, para los docentes es muy valioso encontrar medios que permitan el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes y nos presenta el cine como una excelente herramienta. Bueno, es un comentario. Vladimir Espinosa los felicita, dice felicitaciones a los dos. A la profe Liz, una excelente docente preocupada por siempre en apoyar a sus estudiantes y motivarlos al campo investigativo. A Alexito, leo textualmente, por su dedicación en el desarrollo de esta excelente investigación. Espero tener pronto el libro para poder leerlo por completo. Felicitaciones a los dos, una gran investigación. Bueno, y pregunta de nuevo la profe Pilar, ¿qué aprendieron ustedes dos con esta investigación? Bien, no sé si quieres empezar, Alice, mientras yo les copio aquí el link a los... Bueno, yo aprendí sin duda muchísimas cosas, no solamente relacionadas con la enseñanza de la química, con aspectos del orden pedagógico, del orden didáctico, sino aprendí mucho también de esa relación entre pares que se puede establecer con los profesores en formación inicial. Yo siento que ellos fueron muy activos a medida que se fue desarrollando la secuencia de enseñanza y aprendizaje, y entonces uno siente que este tipo de estrategias de trabajo en aula dan una voz a los estudiantes para que ellos quieran proponer películas, ellos quieran proponer actividades, ellos quieran saber más conexiones que las que uno trae, entre comillas, preparadas para desarrollar en una sesión de clase. Entonces, sin duda, el profesor tiene que estar abierto un poco más a lo inesperado, por decirlo de alguna manera. Porque, por supuesto, no se trata tampoco de dejar las cosas abiertas que no permita llegar pues, a los objetivos iniciales planteados, pero se trata de generar esos espacios de confianza entre seres humanos, porque los estudiantes y los profesores constituimos en esencia seres humanos y seres humanos que estamos en diferentes etapas de un proceso formativo que no acaba. A mí me pareció sin duda una gran contribución para mí en mi orden personal y profesional. Y pues una segunda cuestión es que me despertó muchísimo interés, tanto interés que luego comencé mis estudios de doctorado alrededor de la línea de análisis del discurso, explorando un poco más allá de lo que ya había trabajado en la maestría. Entonces, sin duda abre un norte, porque es muy interesante cuando tú llegas con esta propuesta y la gente dice, pero Bakhtin, pero lenguaje, química, y profesores, ¿cómo es que esto funciona? Entonces es también mostrar que en el mundo real hay unas interdisciplinariedades, hay unos tipos de contribuciones explícitas que se pueden dar entre áreas que antiguamente o anteriormente se pensaban como más desconectadas, por decirlo de alguna manera. Entonces son dos elementos que yo me traje para mí como profesional, como estudiante, como persona, y que sin duda intentamos compartir, plasmar en este libro, que ustedes van a encontrar lleno de informaciones interesantes, de cosas que uno dice, ay, mire esto cómo surge, cómo esto se relaciona con el contenido de la química. Entonces, bueno, no es por hacerle cuña de más, pero sí la lectura integral vale muchísimo la pena. Sí, por mi parte yo creo que es importante estar abierto a estos nuevos campos y a estas nuevas líneas de investigación. Nosotros a veces en el campo de la enseñanza de las ciencias, sobre todo en ciencias como la física, la química y la biología, somos un poco renuentes a involucrarnos con otros campos desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso del análisis del discurso, porque pues no creemos que nos dé los elementos para hacer discusiones acerca de lo que es la ciencia o que de pronto los estudiantes no vayan a comprender conceptos de la química o no sé, pero a nosotros la experiencia fue muy interesante. El cine fue un elemento yo creo que potente y dinamizador del discurso y conocer a los estudiantes en otra faceta permitió que ellos también exploraran y generaran esa necesidad de
de crear, de innovar, de poner en juego sus conocimientos a la hora de trabajar estos recursos en el aula. Entonces, para nosotros fue interesante, no solamente como formación, investigación, sino también en nuestro quehacer en el aula. Yo creo que nos deja muchas cosas para seguir explorando que no creíamos que iban a salir del trabajo y que pues ya hay una prueba que Alex está incursionando en esto. Yo sigo interesada en los trabajos sobre el lenguaje, así que también me gustaría trabajar con profesores de otras áreas. Yo creo que esto abre muchas posibilidades de trabajar en una línea, en unas líneas que integren diferentes áreas del conocimiento y que pues aportan a lo más importante, la comprensión de la ciencia y la formación de nuestros profesores. Muchísimas gracias. Bueno, aquí la profesora Liz nos ha compartido el link en donde podemos encontrar el libro. Entonces, si siguen el chat, ahí está el vínculo para ir a la ubicación URL donde está el libro. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, felicitaciones más de la profe Pilar, dice que es maravilloso. Ay, Cecitar, una cuñita ahí, es que, pues, dado la importancia, digamos, que nos dimos a la tarea de preguntarle a la editorial de la universidad dónde encontrar los libros, porque, pues, no solamente nuestro libro es de interés, sino yo sé que muchos otros que se van a presentar, y ellos nos dicen que ahora por esta página de esta librería de Rec Books es posible, la universidad se ha unido y digamos que es posible en comprar los libros por medio de esta página y de esta librería. Pues no solamente el de nosotros, sino imagino que habrán muchos más disponibles. Esto como Sí, también información adicional. Correcto, en efecto, acá mirando un poco la página, sí hay una forma pues de comprar directamente el libro y pues hay un catálogo completo en agronomía, en bellas artes, ciencias de la educación, de la salud. Bueno, áreas que entonces ahí se puede visitar. Diego Alejandro Rodríguez les saluda, les agradece la presentación, les felicita por los resultados y dice que espera leer el libro. Se nota un trabajo muy riguroso e interdisciplinar. Y pregunta, ¿creen que las nuevas mallas curriculares de las licenciaturas dificultan este tipo de investigación interdisciplinar? Espérame, otra vez, por favor, qué pena. La pregunta es, ¿creen que las nuevas mallas curriculares de las licenciaturas dificultan este tipo de investigaciones interdisciplinares a nivel pregradual? Yo creo que las limitaciones están más en la manera en que nosotros no visualicemos de qué forma se pueden integrar diferentes campos del conocimiento a la formación. Pues nosotros igual estamos en esta misma, con una propuesta curricular en la cual pues se refiere a la formación del profesor de química, pero logramos traer elementos como de la lingüística a la investigación. Entonces yo creo que va más en la manera en que uno piense debe ser involucrados o trabajados estos temas y la enseñanza de las ciencias en el aula. No sé si con eso respondo, si Alex tenga allí que aportar. Sí, yo la verdad pienso que estos seminarios interdisciplinares que muchos programas de formación de profesores de licenciatura han planteado en las reformas a las mallas curriculares recientemente son un gran ejemplo de que esto no solamente es posible, sino que es una realidad. En la Universidad Distrital, varios programas de licenciatura en determinados momentos del desarrollo del plan de estudio han generado estos espacios interdisciplinares, que muchos han llamado seminarios interdisciplinares, para trabajar precisamente el conocimiento disciplinar en la enseñanza, que puede ser de la biología, de la química o de la misma física, y trabajar los elementos del orden pedagógico, del orden didáctico, del orden tecnológico, porque la pandemia nos ha demostrado que sin duda esto no va a quedar por fuera, o sea, la integración de los medios de comunicación a distancia, van a jugar un papel clave en el desarrollo de los procesos educativos de aquí en adelante, como ya lo venían haciendo, pero creo que se va a intensificar un poco.
Entonces, para responder la pregunta de Diego, yo creo que se ha venido haciendo y que cada vez esto va a ir tomando pues una mayor forma y nos va a abrir un campo enorme de posibilidades para conectar esto que nosotros estudiamos con diferentes campos del conocimiento que van a traer lo que todos queremos en últimas, que son elementos de comprensión, elementos de acercamiento, elementos de aprendizaje para nuestros profesores y después para los estudiantes alrededor del conocimiento científico. Perfecto. Bueno, Catalina Rocha, así como Daniel Hernández, les saludan y les hacen un reconocimiento, felicitaciones por el trabajo y bueno, y se comprometen con leer prontamente la obra. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Tatiana que se excusa por los inconvenientes tecnológicos. No estamos nunca exentos de este tipo de adversidades. Por fortuna, pues ahí pudimos apoyarnos, Tati, así que relájate. Además que colocaron a prueba también te cuento que hubo momentos en que logran a uno dispersarlo, Sí. pero también lo ponen a prueba en la manera que, bueno, hay que estar concentrado en lo que estamos haciendo. Entonces creo que no lo logran a pesar de que quieran sabotearlo. Yo creo que para nosotros, a pesar de la situación, fue muy interesante haber podido presentarles hoy, aún con estos inconvenientes. Ya que estamos en confesiones, pues yo también les confieso que acá me sudaba la mano, yo creo que al menos unas 15 veces tuve que expulsar esto. Pero bueno, creo que ha sido peor, han habido experiencias terribles en donde realmente se sale de control y el sabotaje se logra. Como tú dices, Liz, el efecto alcanzó a dar una pequeña molestia, pero pues digamos que el interés que había sobre la charla nos permitió enfocarnos y ya está. Bueno. Sí, yo creo que eso también les da una lección. Que yo creo que eso también les da una lección para que, pues, no, nada, pueden interrumpir, pero estamos en lo que estamos. Sí, pues igual algunas veces lo lograrán y bueno, yo no sé si eso los hace felices, pues bueno, pues al menos se hace feliz esa persona. Por supuesto que pues es una falta de respeto porque pues aquí estamos reunidos con un propósito muy serio y muy juicioso, entonces, pero bueno, mantener una actitud más bien tranquila, relajada, flexible, y sobre todo en esta época es bastante recomendable por aquello de la salud mental, sí. Principalmente. Antes de leer las gracias que están escribiendo aquí Alexander, yo pues como les dije tengo unas preguntas por hacer, si me lo permiten y si no abusamos pues de su generosidad porque ya llevamos más de una hora en esta conversación. Pero bueno, quería ver si había entendido la cosa porque pues reconozco acá mis limitaciones para de pronto haber capturado todo. Pero entonces yo veo que pues el trabajo publicado en este libro comprende, es decir, al principio a mí me dio la impresión que el trabajo nuclear, bueno, parece que sí, el trabajo nuclear es este ejercicio de caracterización del discurso científico de estos profesores en formación con base en algo que entiendo es muy novedoso, esa matriz, digamos, ese cuadrante de caracterización que logra ahí con algunos, con estos dimensiones o atributos, pero justamente, bueno, eso por una parte, pero resulta que además eso se hace en el contexto de un trabajo que significó también una propuesta, un desarrollo, una intervención didáctica, en la que es donde el cine entra a jugar como un mediador, un pretexto, digámoslo así, para generar, digamos, esas evidencias de tipo de discurso que maneja el profesor en formación en relación con algunos conceptos y la forma de relacionarse pues, con estos elementos propios de la disciplina de la química en este caso, ¿sí? O sea que
pues más complejo aún el trabajo porque pues trae normalmente esta intervención didáctica, sino que a partir en el curso de esa intervención se desarrolla todo este fundamento teórico para tratar de hacer, digamos, una estructuración, una caracterización de ese discurso científico. Si no entendí mal, entonces mi pregunta es justamente sobre la matriz, porque le entendí a Alexander cuando se refería a, pues a las dos dimensiones de donde se obtienen, digamos, esa matriz de 3x3, salen los 9 componentes, que habría una relación de dependencia entre digamos, los atributos organizados en un eje y los otros, o sea, que habría una relación tipo variable dependiente, y que habría una relación entre esas dimensiones o esos atributos que se organizan allí. Digamos, en la forma como lo veo, yo diría que tal vez más bien una especie de mapeo. No sé si fue que no lo entendí bien, porque no comprendería muy bien digamos, cuál es la relación, porque entiendo que estas dimensiones de acá que tienen que ver con si es lo epistemológico, lo histórico, ahora olvidé lo otro, y por este lado está sobre el tipo de acercamiento no disciplinar. Entonces quisiera tal vez un poquito de claridad, pues de explicación un poco más amplia al respecto. Muchas gracias. Felicito. No sé si tú o quieres. Como que se congeló Alex. Sí. Ya abrió el micrófono. Es que le dio pánico escénico a la conexión. ¿Se escucha mejor? ¿Ya? Sí. ¿Volví? Ahora sí. Bueno, efectivamente, pues creo que el profesor César nos estaba ahí generando todo el spoiler completo del libro que hemos presentado. Creo que el grado de comprensión es muy bueno, la verdad. Su discurso da cuenta de... Su discurso da cuenta que estuvo muy atento a esta conversación y sin duda pues reúne gran parte del mensaje que nosotros queríamos en esta tarde compartir con ustedes. Efectivamente, en este plano de caracterización del discurso, que constituye un modelo que no existía, que es un modelo derivado de este trabajo, nosotros proponemos una articulación entre dos variables que podrían considerarse como la variable independiente, referida a los ejes transversales, que tiene que ver con esas concepciones de ciencia y con esos ejes de la naturaleza del conocimiento científico, y con una variable dependiente en la que se ubicarían los atributos de ese sujeto discursivo, hablando de lo polifónico, de lo heterogéneo y de lo identitario. Entonces, en esa región del espacio que formaría esa interacción, ese cuadrante, esa intersección entre esos puntos, es que nosotros estamos señalando que materialmente sería una forma de identificar el género discursivo y que cada uno de esos segmentos constituiría una región que da cuenta de un elemento que en la suma de los elementos responde al género discursivo científico escolar. Es decir, en términos un poco más sencillos, lo que nosotros queremos es destacar el papel preponderante del conocimiento científico y de la concepción de ciencia y su articulación con ese sujeto enunciatario que está participando en el desarrollo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Porque sin duda nosotros tenemos un mensaje que está derivado del conocimiento, del discurso científico propiamente dicho, por decirlo de alguna manera, que es metaforizado, que es transformado para convertirse en un discurso científico de naturaleza escolar y de ese modo llegar al aula de clase. Y ahí lo que va a suceder es que no solamente el profesor inicial, en formación inicial, viene para recibir información, viene para escuchar lo que el profesor experiente tiene por decir, sino que ese profesor
con esa información que en un momento inicial recibe del profesor experiente, es que va a comenzar una interlocución y va a comenzarse a gestionar ese diálogo, que es un diálogo que va creciendo en el desarrollo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje hasta convertirse en un diálogo entre pares o muy cercano a un diálogo de pares, en el que el profesor en formación inicial no solamente es participante, sino que también toma un papel activo en el desarrollo de toda esta estructura del discurso alrededor de los elementos que le han sido propuestos. Entonces, es una forma gráfica también, siento yo, de representar algo que es difícil de algún modo de poner tan tangible como es esta idea del discurso. Entonces nosotros dijimos, bueno, con este plano de caracterización, nosotros vamos a dar unos elementos de orden material que le van a permitir a las personas ubicarlo, como podría, por ejemplo, en la química, entenderse la representación del orbital atómico. O sea, una forma de ver algo que realmente es bien complejo y que no podría decirse de alguna forma que sea fácilmente reductible a una figura, a un esquema. Y allí, por ejemplo, es importante ver que en la experiencia nosotros decíamos, bueno, en todo momento ellos van a estar pronunciando o más bien enunciando explicaciones sobre los fenómenos. En esas explicaciones que ellos nos daban, pues no son explicaciones que se dan fuera de un contexto, sino que al contrario, bajo ese escenario de lo que ellos querían recrear, pues convoca a otros también a entrar en esa interacción y en ese diálogo. Entonces, cuando íbamos a intentar ver qué elementos tenía ese discurso, pues empezaban a aparecer muchos elementos. Entonces, había la concepción de ciencia, desde el punto de vista de la naturaleza de las ciencias, cómo ellos logran argumentar y explicar los fenómenos, o sea, cómo construyen ese conocimiento científico, pero a la vez también cómo se envuelven otros sujetos en esa discusión, qué tipo de enunciados y discusiones desde el punto de vista científico, social, cultural, histórico, traen en ese momento. Entonces, íbamos viendo que iban surgiendo muchos más elementos para caracterizar ese discurso. Entonces, el plano lo que nos permitió fue agruparlos de alguna manera que al formar la intersección, que eso es lo que hace el plano, nos caracteriza unos enunciados bajo unos elementos delimitados, pero no solamente ese tipo de enunciados, sino que los otros pues no se podían quedar por fuera. Entonces los otros segmentos nos ayudan a caracterizar otro tipo de enunciados que tienen otra característica. Entonces al ver el plano en conjunto, lo que estamos viendo es esa caracterización discursiva, ¿sí? Que es compleja de ese profesor, ¿sí? Entonces si lo vemos por segmentos, nos muestra algunos elementos, pero si lo vemos en su forma pues más holística, pues nos va a permitir entender un poco más ese discurso del profesor. Entonces fue la manera en la que encontramos poder situar ese discurso mediante ese plano de caracterización. Ya veo, entiendo, ya reconozco que no es nada sencillo la cosa, es bastante complejo, creo que entiendo un poquito mejor, pero tal vez lo que me queda dando vueltas ahí es que, y digamos, señalando lo último que mencionas, entonces sí sería, bueno, una especie de taxonomía de ese discurso, pero sí el mapa o el plano de caracterización, digamos, comporta en cada una de las intersecciones unas características particulares referentes a un eje transversal y a una de las atributos estos que tenían acá, ¿sí? En el eje vertical. Pero digamos que no hay una relación tipo-función, digamos, de variable dependiente, en el que, por ejemplo, para un valor del eje X, entonces corresponde uno y solamente uno el eje Y, sino que existe es decir, una variación, un mapa completo, un mapa completo que para acá, es decir, en el que yo puedo ubicar según el eje transversal y el atributo una característica particular del discurso científico, pero que si yo quiero entenderlo todo, pues tengo que mirar el mapa entero. Ajá. ¿Sí? Exacto. Okay. Porque la verdad, si existiera, por ejemplo, esa correspondencia uno a uno, un punto que se une con otro y da, pues sería hasta
hasta más simple, ¿no? El gran desafío de esto era tratar de todo ese universo, toda esa nube de posibilidades, poderla como comenzar a entender por partecitas para luego en su espesor, pues dar cuenta de esas características del discurso sintético. Bueno, pues les agradezco la paciencia porque entonces, me demoro yo ahí entendiendo un poco las cosas, pero pues realmente muy interesante, complejo, o sea, nada lejos pues, de ser algo con lo que uno esté familiarizado, por lo menos yo lo reconozco. De manera que pues estoy muy agradecido pues en parte pues en nombre del Comité de Investigaciones, por supuesto de la facultad entera por haber dispuesto este tiempo, esa voluntad de compartirnos este trabajo publicado. Y pues a todos los que nos acompañaron hoy, yo veo que no hay más preguntas, hay más felicitaciones por parte de Julián Hernández. Dice que excelente investigación, muchas gracias a los dos. Por otro lado, perdonen la ignorancia, me dirían el espacio en donde se subirá el video de esta. Mucho gusto, ya en un instante Tatis nos comparte el link para que puedan acceder a la grabación de esta conferencia. Y ahora pues leo los agradecimientos de la profesora Liz y del profesor Alexander, pero creo que los que estamos más agradecidos somos nosotros, la audiencia y pues la universidad en general por haber contado con ustedes hoy en este espacio. De veras que muchas gracias, felicitaciones también, no es un, por supuesto que hizo los méritos de sobra para la distinción. Yo entiendo que este trabajo Alexander, que se viene desarrollando desde tu pregrado, no estoy mal, o fue el de la maestría. Este de la maestría. Es el matrimonio con la profesora Liz durante 3 años en la maestría. Y recibió una distinción, además, recibió una distinción, si no estoy mal, Sí. Y no recuerdo si fue meritoria laureada. Laureada. Y por supuesto que no hay duda de que sobraron méritos en todo este trabajo, por supuesto de los dos, digamos, de Alexander como materializador de las ideas, pero pues de la profe Liz por tener digamos, la mente, la orientación de todo este trabajo muy interesante. Entonces, de nuevo, muchas gracias. A todos ustedes, los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. A los que nos acompañaron hasta el final. Están muy invitados a la siguiente conferencia del Seminario Permanente de Investigación, que como nos lo anunció Tatiana, asistente del comité, será el próximo lunes 31 de agosto a las 4 de la tarde. Y es otra charla que tiene que ver con la socialización de un libro que ha publicado el profesor Tomás Amaya Sánchez, quien fue pues director, coordinador del Comité de Investigaciones ya hace un tiempo. Y bueno, hay otras dos que iremos anunciando poco a poco.